Hola, hoy vamos a analizar el contrato a tiempo parcial. A raíz de las últimas modificaciones que han ocurrido en el mes de diciembre del año 2013, planteamos este vídeo para analizar cuáles son las principales modificaciones. No han sido muchas, pero esas modificaciones van dirigidas, tal y como se establece en la exposición de motivos de este último decreto, a establecer el contrato a tiempo parcial como una medida de fomento del empleo, es decir, para incrementar la contratación. El contrato a tiempo parcial, como sabemos, es el contrato que se celebra por tiempo inferior al tiempo completo y se establece una última modificación en virtud del Real Decreto 16/2013 del 20 de diciembre que se publica en el Boletín Oficial del Estado el 21 de diciembre del año 2013. Incluye una serie de novedades en este contrato a tiempo parcial. Vuelve a prohibir otra vez la realización de horas extraordinarias. En la modificación anterior que habíamos tenido de este tipo de contrato, se había establecido la posibilidad de realizar horas extraordinarias, lo que antiguamente estaba prohibido y se había establecido en la reforma anterior que se podían realizar horas extraordinarias cumpliendo unos determinados requisitos. Ahora, de nuevo, se establece la prohibición de realizar horas extraordinarias por los trabajadores que estén contratados a tiempo parcial. Se establece una obligación para la empresa de registrar la jornada día a día y que además esa jornada ha de ser totalizada de manera mensual. Hay una supresión con respecto a la jornada. Con la legislación anterior, en los contratos a tiempo parcial tenía que figurar específicamente la distribución del tiempo de trabajo en el contrato de trabajo. Ahora se suprime esta obligación porque, como vamos a ver luego, lo que se establece es un pacto de horas complementarias que va a poder ser mayor de lo que era antes. Por otro lado, para hacer más atractivo este contrato y para que este contrato sea una medida, funcione como una medida de fomento del empleo, lo que se hace es rebajar la cotización por desempleo de este tipo de contrato en un punto en la parte empresarial. Es decir, las empresas que antes cotizaban un 9,3 pasan a cotizar un 8,3 a la Seguridad Social por este tipo de contrato. Y la novedad principal que establece este tipo de contrato, aparte de suprimir las horas extraordinarias, es que digamos que crea un nuevo concepto de horas complementarias forzosas y horas complementarias voluntarias. El pacto de horas complementarias, como sabemos, es un pacto que estaba establecido para el contrato a tiempo parcial y estaba regulado en el Estatuto de los Trabajadores. Lo que se hace ahora es, en cierto modo, crear unas horas complementarias forzosas y unas horas complementarias, por así decirlo, voluntarias. Veremos que son dos conceptos que no son exactamente que sean forzosas y porque siempre va a tener que haber un pacto entre empresa y trabajador para poder hacer las horas complementarias forzosas, por así decirlo, mientras que para las voluntarias no va a ser necesario ese pacto entre empresa y trabajador. Simplemente el empresario va a tener que ofrecerlo al trabajador y el trabajador o trabajadora lo va a poder aceptar o no, perdón. Cuando hablamos de horas complementarias forzosas, decimos que son forzosas para diferenciarlas de las voluntarias, pero para que haya que realizar estas horas, por así decirlo, forzosas, el trabajador o trabajadora tenga obligación de hacerlo, tiene que haber un pacto de horas complementarias expreso, es decir, tiene que haber un pacto entre empresa y trabajador, en virtud del cual han pactado la realización de horas complementarias a su contrato ordinario. Hay una pequeña modificación también, más que pequeña, es una modificación bastante importante, porque el pacto de horas complementarias, con anterioridad, solo se podía realizar en contratos que tuviesen carácter indefinido. Con la última modificación, se establece que este pacto de horas complementarias va a ser posible tanto en contratos indefinidos como en contratos temporales. Para poder realizar este pacto de horas complementarias, los contratos han de tener una duración superior a 10 horas a la semana, en cómputo anual, pero el contrato va a tener que ser superior a 10 horas a la semana. El número de horas máximo de horas complementarias que va a poder hacer el trabajador es el 30% de las horas ordinarias. Cambia también el límite, porque antiguamente eran 15. Antiguamente el porcentaje era el del 15%. Con la nueva legislación, con la nueva reforma, se va a poder llegar hasta el 30% e incluso, si figura un pacto por convenio colectivo, ese pacto de horas complementarias va a poder llegar hasta el 60% de las horas ordinarias. De las horas ordinarias que tenga cada trabajador, se entiende, en su contrato. En el pacto de horas complementarias hay que realizar un preaviso. Ese preaviso, con la legislación anterior, era de 7 días. Con la nueva ley, ese preaviso se queda en 3 días. Es decir, la empresa tiene que notificar al trabajador con un preaviso mínimo de 3 días la obligación de realizar esas horas complementarias en virtud del pacto expreso que tienen firmadas las dos partes. El trabajador, por último, se establece en la nueva normativa que va a poder renunciar al pacto de horas complementarias con un preaviso de 15 días, pero siempre y cuando haya transcurrido un año desde la celebración del pacto del que estábamos hablando. Luego, aparte del pacto de horas complementarias que hemos regulado, que es el que establece la nueva normativa,
podríamos hablar de unas horas complementarias voluntarias. Lo que regula el Estatuto de los Trabajadores en la nueva normativa, con la última modificación, es que además de este pacto de horas complementarias, cabe la realización de horas voluntarias. Las horas voluntarias, en este caso, serían aquellas horas voluntarias complementarias que el empresario ofrece al trabajador y el trabajador las va a poder aceptar de manera voluntaria. Estas horas voluntarias van a poder ser del 15% de las horas ordinarias, es decir, no podrían ser más del 15% de las horas ordinarias, y además podrían llegar hasta el 30% siempre y cuando figurase un pacto por convenio colectivo. Estas horas complementarias voluntarias no van a computar al efecto de los porcentajes máximos del pacto de horas complementarias, es decir, del pacto de horas complementarias forzoso. Es un poco lioso, pero lo que implica es que si el trabajador hace horas voluntarias que el empresario o empresaria le ofrece de manera voluntaria, no van a computar a efecto de los porcentajes máximos del 30% o del 60% del pacto de horas complementarias. El objetivo perseguido por estas modificaciones entiendo que es que el contrato a tiempo parcial sea una medida de fomento del empleo y pueda rebajarse los índices del desempleo. Veremos si consigue los objetivos o no. Muchas gracias por vuestra atención.